Aquí un fiel servidor, siempre brindándose al público, espectador, matemático y curioso también. Y estábamos en el tema de variables continuas notables. La única que vimos continua notable es la normal, que creo que es, podríamos decir, la variable aleatoria continua por excelencia. Ya hablé de ella. Mucho hablé. Y de toda su historia. Pero bueno, de las virtudes que tiene la variable aleatoria normal, una de las más interesantes es que cualquier variable aleatoria, conocida o desconocida, discreta o continua, si yo tomo una muestra muy grande, una data muy grande de la población, esa variable aleatoria la puedo aproximar a una distribución normal. Sí, señor. Sí, señor. Una cosa que lo podemos ver, lo podemos analizar, y a futuro, cuando veamos estadística inferencial, no sé si en estos videos, pero más adelante, vamos a ver un famoso teorema que se llama teorema central del límite, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero con respecto a una variable aleatoria que es el promedio de la muestra. Uno toma una muestra de una población, que puede ser n igual a 30, n igual a 40, n igual a 50, o n mayor que 30, por decir así. Cuanto más grande sea el n, ese x promedio se aproxima a una distribución normal, independientemente de si se sabe o no de dónde viene la variable aleatoria x. Puede ser discreta, continua, desconocida o conocida, no importa. El teorema central del límite asegura que ese x promedio, como variable aleatoria, se puede transformar en una distribución normal. Lo digo así al pasar, pero bueno, para los curiosos. En fin, quedamos con esta pizarra. En el último video, este es el 24, no me voy a olvidar de poner el número porque algunas veces me olvido, pero porque me gusta hablar. No es que me guste hablar, me gusta rever las cosas y sobre todo las cosas, puntualizar los argumentos necesarios que vamos a utilizar, y además siempre alguna curiosidad respecto o a un antecedente histórico, nunca está de más, ¿no? Como para poderle el confite a la torta, el decorar un poco lo que uno está diciendo, claro. Bueno, creo que deberían ver los videos anteriores, otra vez de nuevo. Simplemente lo que voy a recalcar es lo siguiente. Debajo del video 22 y 23 puse una nota, una aclaración muy interesante, pero muy interesante con respecto a lo que estuvimos procesando en esas clases. Puse un paper de un tal matemático Bill Castleman, que creo que es canadiense. Me gustó su paper, lo leí, y creo que es muy provechoso que para los entendidos puedan hurgar con respecto a qué significa la normal. El paper comienza así: What's normal? ¿Qué significa? ¿Qué es normal? Bueno, en realidad lo pueden leer en castellano o en inglés. Tienen ahí, cuando se meten directamente, por ahí, apretan ahí, está en azul, está el link y se van directamente a ese archivo, a ese paper. Lo pueden leer en inglés o en español. En inglés se lee bien, yo prefiero leerlo en inglés. Pero bueno, en español, lo mismo, castellano. Está muy bueno porque tratas con respecto a este tema de cómo medir estas cosas tan complicadas que, bueno, yo dije en el video anterior que hay un calculista que se dedicó a hacer una tabla. Esa tabla que usamos en los videos pasados es la tabla de distribución normal, que nos posibilita calcular probabilidades. Porque si no fuese por esta tabla, nosotros, si tuviésemos que calcular esta probabilidad de que x sea menor o igual que a o menor que a, no importa, es la integral de menos infinito a de la función de densidad. Esta es la función de densidad, dada por esta fórmula, que es maravillosa, es hermosa, se llama campana de Gauss. Ya les dije, en una etiqueta ponen a las novias o los novios un regalito y ponen esta fórmula. Y si quieren poner el gráfico también, yo pienso que va a ser un lindo paquete. Más allá del regalo, la etiqueta creo que es un buen presente. Esta función es como para quedársela mirando todo el día, porque la gráfica de esta función es esta gráfica de acá. Y si yo quisiera calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que a, es la integral de menos infinito
de esa función, de esta función de densidad, que no es otra cosa que el área que subtiende debajo de la curva hasta A. Supongamos que A está acá, podría estar de a la izquierda del mu, que es la esperanza, ¿no? Sabemos que mu es la esperanza. Mu es la esperanza, sigma cuadrado de la variante. Y yo quiero medir toda esta área que subtiende a la izquierda de A, dado por esta integral. Bueno, debería hacer esa cuenta. Háganla. Hagan, si pues metan esta función acá y háganla, si los que saben integrales. Creo que van a estar un tiempito muy largo, creo que no la van a resolver tan fácil. No, no la van a resolver tan fácil, y yo lo dije en los videos pasados, porque esta función, cuando lo meta acá y se quiere integrar por partes, o la sustitución, y todos los métodos que sepan, no va a funcionar, no la van a poder resolver fácil. Entonces lo que se suele hacer, como la integral de esta es complicada, se agarra esta función, como dije, se la mete acá, y se intenta hacer una expansión en Taylor de esta función alrededor de mu, que es la esperanza. La expansión de Taylor es una serie de Taylor, es un polinomio de Taylor. Los que me han visto análisis, y en mi canal yo expliqué eso del polinomio de Taylor, igualmente los que cursaron análisis ya saben de qué se trata. Hago una expansión del Taylor alrededor del mu, me queda un polinomio que meto acá, con una cierta cota de error. Cuanto más términos tenga el polinomio, más precisa va a ser la medida, más preciso va a ser el cálculo, la aproximación va a ser mucho mejor. El problema suscita en lo siguiente, en dos cosas. Yo hago el desarrollo del Taylor acá y integro de menos infinito a A. El primer problema que me presenta cuando integro ese polinomio es este extremo de integración, el menos infinito. Cuando hago Barrow, es terrible eso, es una integral en realidad es una integral impropia, de primera especie. Es impropio en primera especie cuando tiene extremos de integración infinito o menos infinito. Bueno, es desastroso lo que queda ahí, no puedo evaluar eso, porque el infinito no es un número real, y cuando quiero aplicar Barrow, esa integral explota. Entonces yo dije, creo que en el video 23 o en el 22 me parece, lo dije, agarramos a este número como un número muy grande, pero no menos infinito, un número muy grande negativo, pero no menos infinito. O sea, por un momento yo podría poner, bueno, a ver, menos un número muy grande negativo, bueno, está bien, 1.000.000 me van a decir, 1.000.000.000, 10 a la 23, bueno, no, pará, vamos a ponerlo así, menos módulo de b, donde b es un número real. Bueno, o módulo de b es un número grande, número enorme. Vamos a ponerlo así para no ser tan técnico. Es un número enorme, ¿no? Un número real enorme, ¿no? Entonces, bueno, como es tan enorme que podríamos tomarlo como si fuese, entre comillas, infinito, ¿no? Pero no es infinito, ya saben. Entonces, bueno, el menos b, bueno, supongamos que menos b está por acá. El menos módulo de b, perdón. Está por acá, menos módulo de b. Entonces yo voy a calcular toda el área, toda esta área. Pero ¿qué pasa? En realidad tiene un defecto. Hay una parte del área que no calculo. Yo no calculo esta parte de área. O sea, área que no calculo. Área que no calculo. Entonces ahí está el primer defecto. Este pedacito de cola que queda acá no lo calculo. Entonces no va a estar bien ese cálculo. Va a ser aproximado. Cuanto más grande sea B, o sea, el módulo de B, cuanto más grande sea, como esto es un número negativo, esto es un valor absoluto, ¿no? Se supone que módulo de B es un número mayor o igual a 0 por valor absoluto por módulo. Y si módulo de B es muy grande, como hay un menos, se corre muy a la izquierda y es como que casi abarca toda el área de la curva, de la campana, ¿no? Desde A hasta un número negativo muy grande. Entonces, cuanto más grande sea módulo de B, mejor, más aproximado es. Pero igual es impráctico hacer eso, porque siempre va a quedar un pedacito de cola que no calculo. Por otro lado, hay otro inconveniente. Esto es para el que lo sabe, esto es una cuestión técnica, para el que está más o menos en el tema. Hay una cuestión técnica.
Si el valor A está muy lejos de este valor, o sea, de mu, de la esperanza, yo tengo que tomar muchísimos términos de la serie de Taylor y no sé cuántos tengo que tomar, ese es el problema. Porque cuando A está muy cerca del mu, o sea, de la esperanza, el desarrollo de Taylor, con algunos términos ya está, pero si A está muy alejado de mu, entonces, bueno, si A está muy alejado de mu, voy a tener que tomar 20, 30, 40 términos de la serie de Taylor o no sé cuántos más. Es impráctico, es imposible de calcular así. Es bastante feo, bastante horrible. Y ahí está el problema. También. Bueno, en vez de tomar acá un número enorme, yo podría empezar desde acá, desde mu, integrar desde mu hasta, o sea, integro de acá hasta, calculo toda esta área con esa integral. Total, toda esta cola que está acá atrás mide el 50%, o sea, 0,50. El 50% estaría detrás de la esperanza. Entonces, esto no me interesa, esta cola de acá atrás, porque es 50%. Mido esto, esta área de acá, que es la integral de mu hasta A. Bueno, ¿qué va a pasar? Eso sí lo puedo calcular, puedo hacer una expansión de Taylor alrededor de mu, todo bien, perfecto, pero vuelvo a repetir lo mismo. Si A está muy alejado de mu, o sea, de la esperanza, tengo que tomar un montón de términos y no sé cuántos términos de la serie de Taylor, y se hace impráctico, se hace pesado y se hace muy feo el cálculo. Bueno, y viene a colación el trabajo de Kasselman que yo puse ahí abajo para que lo hurguen, para el que le guste. What's normal? ¿Qué es normal? Bueno, está muy bueno porque lo que hay que hacer y lo que se hace, para el que no lo sabe, porque muchas veces los que cursan estadística no saben de dónde sale la tabla de distribución normal, y ahora se los digo. En realidad, para hacer esa tabla de distribución normal de una manera más concreta, más exacta, se hacen lo que se llaman expansiones asintóticas, series asintóticas. Es un tema muy elevado de matemática, no importa, que tiene que ver con series divergentes y qué sé yo. Y haciéndose una expansión asintótica de esta función, podemos llegar a evaluar esta probabilidad. Ahora sí le pongo menos infinito. Bueno, sí, no importa. Podemos evaluar esta probabilidad mucho mejor. Bueno, si podemos volver acá a menos infinito, bueno, volvemos a menos infinito. Pero vamos a poder evaluar mejor esa integral. Si uno pone mu, bueno, está bien, dejémosle mu porque si no... Entonces, con ese trabajo de Kasselman, yo puedo decir que haciendo expansiones asintóticas de esa función, sí, haciendo expansiones asintóticas de esta función con esa integral, claro, ¿no? Podemos llegar a valores aproximados muy interesantes y poder confeccionar esa tabla de distribución normal que ustedes vieron en el video pasado. Para hacer eso hay que hacer n+1 integraciones por parte, así lo trata en el paper, fíjense cómo lo hace varias integraciones por parte de esta función, hace un desarrollo asintótico de esa integral y qué sé yo, y bueno, logra aproximaciones muy interesantes. Después ahí tiene otro método numérico a través del método de Simpson, que es un método para calcular áreas debajo de la curva, pero eso es otra cosa, son métodos numéricos para también construir esa tabla de distribución normal, sería otra forma. Lo aclaro porque me parece interesante esa aclaración, porque muchos que cuando uno, inclusive yo cuando empecé a cursar estadística y me dan distribución normal, me dicen, no, tenés que usar esta tabla, la tabla que vimos el otro día, la que confeccionó el calculista, como decía yo. Bueno, esa tabla sale por expansiones asintóticas o por métodos numéricos de integración mediante método de Simpson, no importa. Pero por expansiones de Taylor es aberrante, impráctico y difícil. Eso es lo que trata el paper, ¿no? Lo que estoy diciendo. Entonces, cuando uno cursa estadística, ¿de dónde sale esta tabla de distribución normal? Bueno, sale haciendo expansiones asintóticas, uno de los métodos, otros métodos numéricos son los métodos de Simpson para calcular áreas debajo de la curva. Bueno,
Sale de ahí. Lo que pasa es que no te lo dicen. Tampoco quieren perder tiempo para decirte de dónde sale. Bueno, era una aclaración que me pareció interesante. Ahora vamos a proseguir. Vimos la clase pasada cómo usar la tabla. Repasen eso. Tablas hay muchos tipos de tablas. La tabla que yo usé es una de ellas, donde los zetas, estos zetas que están acá, que son los valores estandarizados de la variable aleatoria, la estandarización o normalización viene dado por este numerito, que es z cursivo x menos mu sobre sigma. Bueno, ahí va a aparecer un z imprenta, no importa, en la tabla. Ese valor de z, que ya está estandarizado a través del mu y el sigma de la distribución normal, porque eso lo da el problema, el mu y el sigma cuadrado, a través de ese número uno puede evaluar probabilidades. Y la estandarización se hace por dos motivos. Obviamente, para hacer un desarrollo en expansión asintótica de esto y hacer sacar valores aproximados, ¿no? Que me posibiliten confeccionar la tabla. Y además, al estandarizar x menos mu sobre sigma, esa tabla va a servir para cualquier problema de distribución normal. Porque si yo tuviese que hacer una tabla de distribución normal para cada problema, me vuelvo loco. O sea, no tendría sentido dar este tema. Y tampoco tendría sentido tomarlo en un examen. Entonces, no. Haciendo, o sea, si a nosotros nos dan un problema, dice, bueno, la fábrica de, qué sé yo, por ejemplo, de tuercas en una fábrica, bueno, la fabricación de tuercas en una empresa sigue una distribución normal, el diámetro, ¿no? El diámetro de las tuercas, ¿no? Que se producen en una empresa, en una fábrica, sigue una distribución normal con mu igual a 1,25 milímetros o 1,25 centímetros, por decir así, perdón. Y una varianza, qué sé yo, de 0,15 centímetros cuadrados, qué sé yo, una cosa. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero estoy inventando un problema. Bueno, si a mí me dan un problema donde x es una variable normal, con una esperanza y con un sigma cuadrado que es una varianza, una vez que yo ya tengo el mu y el sigma, estandarizo x menos mu sobre sigma, y con ese numerito z que saco, puedo evaluar una probabilidad. Nosotros evaluamos en la clase pasada la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,25 o menor que 0,25. Bueno, que en realidad sería la integral de menos infinito a 0,25 de esa función, pero no vamos a integrar, ya dijimos. Para eso está la tabla. Y lo sacamos, lo evaluamos. Vale la pena repasarlo, ya que estamos acá. A ver. Bien, creo que es esta la imagen. Esta, bueno, ahí yo saqué una captura de pantalla de lo que vimos ayer. Bueno, ayer fue la clase 23. En la clase 23 vimos esto y evaluamos la probabilidad de que z sea menor que 0,25. Usamos la tabla, lógicamente. Vamos a agarrar el lápiz óptico. Usamos la tabla. Se supone que, vuelvo a repetir, me dan un problema cualquiera. Una fábrica produce rulemanes, qué sé yo. El diámetro de los rulemanes es 5,5 centímetros. ¿No? Una cosa, por decir así, un disparate. Y la varianza es, no sé, un valor, no sé, 1,25. Bueno, hago la raíz cuadrada de 1,25, me da la desviación estándar. Una vez que tengo el mu y el sigma, yo estandarizo de la forma z igual a x menos mu sobre sigma, listo. Y ahí ya saco el valor. Supongamos que ese valor de z, estamos hablando así en el aire, ese valor de z, que en este caso sería z sub 0, según acá la tabla, es 0,25. Y me piden cuál es la probabilidad de encontrar, qué sé yo, un Rubleman que mida menor a 0,25. O sea, la probabilidad de que z sea menor o menor o igual que 0,25. Bueno, listo. Acá tenemos la curva y vemos que toda el área que subtiende debajo de la curva hasta 0,25 no es otra cosa que la probabilidad de encontrar un Rubleman, una tuerca, lo que sea, con un z menor que 0,25.
Bien, entonces, esa probabilidad la puedo calcular. Ya la calculamos. Ahora, ¿cómo la calculamos en la tabla? Bueno, fácil. Agarramos 0,25. Bueno, en realidad 0,25 se descompone como 0,2 más 0,05. 0,2 es esto. Acá está. 0,2. Y después nos vamos por la línea, en fila, hasta la centésima 5, que es 0,05, que está acá. Acá está 0,5. Este numerito, que es 0,5987, me está dando la probabilidad de encontrar un z menor que 0,25 o z menor o igual que 0,25. O sea, tengo una probabilidad de un 50,87% de encontrar un z menor que 0,25. Punto. Es fácil. Realmente usar la tabla es una pavada. Alguien la confeccionó haciendo aproximaciones de aproximación de expansión asintótica, bla, bla, bla. Ya más o menos hablamos de eso. Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes tienen que saber usar la tabla. Ahora, el problema consiste en lo siguiente, porque hablamos de otro problema. ¿Qué pasa si el valor de z que me da es un valor de z negativo? Por ejemplo, ¿qué pasa si me piden calcular la probabilidad de que z sea menor, igual o menor que menos 0,25? Bueno, va a ser el área esta roja que marqué. Ahora, para evaluar justamente esta área roja que marqué, que no es otra cosa que la probabilidad de encontrar un z menor o igual que menos 0,25, lo que tengo que hacer, también recurrir a la tabla. Lo que pasa es que esta tabla no está confeccionada con z negativos. Hay tablas de distribución normal que sí están confeccionadas con valores de z negativo. Después voy a buscar alguna, pero hay que acostumbrarse a cualquier tabla. Ahora nos acostumbramos a esta, está bien, pero si consiguen una que tenga confeccionados los valores de z negativo, genial, no tienen que hacer ningún cálculo del que voy a mostrar ahora y al que vamos a repasar ahora. Entonces, para calcular esta probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,25, que es lo que está en rojo, hay que utilizar la simetría de la campana de Gauss. En realidad es una curva hermosa, porque es resimétrica, porque desde el 0, si trazo el eje Y, que pasa por 0, por el origen, divide a la campana en dos partes iguales, tanto a la izquierda y a la derecha. Entonces, usando esa simetría, yo puedo calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,25. Ahora, para calcularla, pensemos así. Pensemos así. Esta parte roja que está acá, simétricamente es igual a esta parte azul que está acá. Eso es lo interesante. Y esta parte azul que está acá la puedo calcular ya. Yo ya la sé calcular. La sé calcular porque ya calculamos la probabilidad de que z sea menor que 0,25. Si yo ya conozco la probabilidad de que z sea menor que 0,25, que es todo lo negrito de acá, que no es otra cosa que este numerito que estaba acá abajo, 0,5987. Bueno, perfecto. Esto que está en azul va a ser la probabilidad de que z sea mayor que 0,25. Y la probabilidad de que z sea mayor que 0,25 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,25. ¿Por qué? Porque son dos conjuntos opuestos. El conjunto z mayor que 0,25 es el opuesto al conjunto z menor o igual que 0,25. Entonces la probabilidad esa que está en azul, que es la probabilidad de que z sea mayor que 0,25, no es otra cosa que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,25. Es el conjunto opuesto, por la propiedad del opuesto, que lo hemos visto un montón de veces en probabilidad. Bueno, 1 menos 0,5987, hay que hacer la cuenta, y eso me va a dar la probabilidad de esto que está en azul. Ahora, esto que está en azul, yo dije que ocupa el mismo área que esto que está en rojo. Entonces, bueno, la probabilidad de esta que está en rojo es igual a la probabilidad de esta que está en azul. O sea que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,25 va a ser ese numerito que sacamos recién. 1 menos 0,5987. Y así se utiliza en la tabla, en el caso de que z sea un valor negativo, utilizando la simetría de la campana. Utilizando la simetría de la campana y calculando el conjunto opuesto, que sería en todo caso este conjunto azul. Una vez que calculo el conjunto opuesto, es la probabilidad de que z sea mayor que 0,25, que es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,25,
o sea, eso es igual a 1 menos 0,5987. Bueno, esa probabilidad no es otra cosa que la probabilidad de que Z sea menor que 0,25. ¿Por qué? Porque esta área roja es igual a esta área azul. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Eso es fundamental para saber manejar la tabla, por eso repasamos ese concepto. ¿Qué otras cosas tiene la distribución normal? Bueno, podríamos calcular, por ejemplo, la probabilidad entre dos números. Por ejemplo, a ver, ahora que tenemos acá, lo tenemos en pantalla y lo estamos repasando y qué sé yo. Si yo quiero calcular la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 0,25 y menor o igual que 0,25, en todo caso va a ser el área subtendida acá en el medio, entre menos 0,25 y 0,25. Toda esta área que estoy marcando con lápiz óptico, que abarca esta panza de la campana, o sea, que abarca el punto máximo, ¿no?, de la campana, todo esto que está acá en el medio, toda el área que está en el medio, que subyace entre menos 0,25 y 0,25, no es otra cosa que la probabilidad de encontrar un Z que esté entre menos 0,25 y 0,25. Bueno, para calcular eso, también utilizamos, sobre todas las cosas, la simetría de la campana de Gauss y los valores que recientemente calculamos. Bueno, nosotros recién calculamos esta probabilidad en azul, que es igual a esta probabilidad en rojo. Una vez que hicimos esos dos cálculos, como lo dije recién, no lo voy a volver a repetir, para calcular esto que está acá en el medio, ¿cómo lo haríamos? Si yo ya conozco esto que está en rojo y esto que está en azul. ¿Cómo calcularía esta probabilidad que me queda acá en el medio? Pregunta. Y la diferencia. La diferencia, exacto, porque la idea es la siguiente: todo el área que está debajo de la curva vale 1. Eso hay que tenerlo en cuenta por uno de los axiomas fundamentales de la variable aleatoria, en este caso continua. O sea, la integral de menos infinito a infinito de esta función de densidad que aparece acá está puesta la fórmula, eso va a valer 1. O sea, todo el área debajo de la curva vale 1. Si yo ya sé que vale 1, lo que tengo que hacer es hacer 1 menos el área que está en rojo menos el área que está en azul. Si hago eso, me queda el área pintada que acá que está en el medio. Y eso no va a ser otra cosa, que la probabilidad de que Z sea mayor igual que menos 0,25 y menor igual que 0,25. ¿Me explico? Sí. Es sencillo, o sea, mirando el dibujito sale todo. O sea, uno usa la tabla, sí, lógicamente, pero mirando el dibujo lo saca esto, porque si no uno no mira el dibujo, es como si yo digo, tapo el dibujo y se los digo así en el aire. A ver, repetime de nuevo. Por ahí uno lo caza porque lo entiende porque se imagina el dibujo, pero yo necesito que hagan el dibujo cuando ustedes realicen un problema de distribución normal y que usen la simetría de la campana, como lo usamos recién, donde pudimos demostrar que el área que está en azul es igual al área que está en rojo. Lo único que había que hacer acá para calcular el área que está en el medio, en la panza del medio, entre menos 0,25 y 0,25, es hacer 1, que es el área de toda la curva, el área que está toda debajo de la curva, menos el área que está pintado en rojo, menos el área que está pintada en azul, que son las dos probabilidades que calculamos al principio. Listo. Y ahí calculamos la probabilidad entre dos números. Claro, no es el único ejemplo, porque, por ejemplo, si yo pudiera decir, ¿cuál es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,25 y, no sé, mayor que 0? Bueno, ¿cómo calcularía la probabilidad de que Z sea mayor que 0 y menor o igual que 0,25? Podríamos hacer o pintarlo, a ver si podemos pintarlo, como para ver la diferencia. A ver, estoy buscando en el Zoom las aplicaciones, perdón. Acá, a ver si puedo con esta línea. Supongamos que yo quiero calcular la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 0 y menor que 0,25. Entonces yo acá agarro el máximo. Ay, voy a hacer una línea un poquito más gruesa, perdón. A ver si puedo hacerlo.
pero tendremos que volver para atrás. Ahora sí, a ver si me permite esto. Sí. Hagamos esto. Ahí está. Yo ahí lo dividí por la mitad. Y yo quiero calcular toda esta área en verde. Este no me gusta cómo se ve. Vamos a hacerlo más delicadamente posible. Es difícil la mano alzada. Ahí está, va. Listo. Yo quiero calcular el área subtendida entre 0 y 0,25, que es el área verde esa que dibujé recién. Toda esta área verde que dibujé recién. Quiero calcular eso. Quiero la probabilidad de que z sea mayor que 0 y menor que 0,25. Bueno, otra vez, haciendo el dibujito, utilizando la simetría de la tabla y después usando la tabla, lógico, podemos llegar a evaluar este otro que está en verde, que va a ser la probabilidad de que z sea mayor que 0 y menor igual que 0,25. Bueno, a ver, ¿cómo lo calculamos? Bueno, a ver, en realidad es fácil, no es complicado, ¿no? Porque convengamos lo siguiente, yo lo dividí acá por la mitad, por el 0. Todo lo que está del 0 para la derecha de la campana, toda esta área que estoy pintando con el lápiz óptico, incluyendo lo azul y lo verde, todo esto mide el 50%. O sea, mide 0,50. Entonces, si yo sé que toda esta mitad de la campana mide 0,50 y yo calculé antes esto que está en azul, que no era otra cosa que 1 menos la probabilidad de que era así, 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,25, o sea, 1 menos este valor, 0,5987. Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? 1 menos 0,5987, no sé, ahora hay que hacer la cuenta. Ese valor es lo que está pintado en azul. Bueno, ese valor es lo que está pintado en azul. Y yo sé que toda la mitad de esta campana es 0,50. Si yo hago 0,50, que es toda la mitad de la campana, menos este valor en azul que sacamos recién, me va a quedar esto que está en verde. ¿Me explico? Sí. Y eso va a ser la probabilidad de que z sea mayor que 0 y menor que 0,25. O sea, todo usando el gráfico sale genial. Utilizando el gráfico y la simetría de la campana de Gauss sale bárbaro. Después, lógicamente, habrá que usar la tabla en el caso que necesite, como lo hicimos, pero sale fácil, realmente no se complica. Otro caso, bueno, podría presentarse, qué sé yo, otros casos. En otros casos, qué sé yo, podría decir la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,25 y mayor que menos 0,1. Ah, bueno. La idea es la misma, pongámosle, o sea, es la idea la misma. No voy a hacer mamarrachos acá, pero se los dejo de tarea. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que 0,25 y mayor que menos 0,1? Se supone que menos 0,1 está entre menos 0,25 y 0, está por acá. Entonces, tendría que calcular el área que subyace entre menos 0,1 y 0,25. Bueno, esa área va a ser la probabilidad de lo que nos pide. El tema es calcular esas probabilidades. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo vamos a hacer en el próximo video para que no se alargue. Pero se los dejo de tarea para que lo vean, que lo analicen. Calcular la probabilidad de que z sea menor que 0,25 y mayor que menos 0,1. Bueno, lo vamos a hacer, lógicamente, con más prolijidad, porque si yo empiezo a hacer colorcitos ya hago un mamarracho total. Así que, bueno, muy bien. Voy a guardar esto como dibujito interesante. Calculen esa probabilidad de que z sea menor que 0,25 y mayor que menos 0,1 y vean qué pasa. Si no, bueno, vean el próximo video, pero vamos. No tiene sentido que vean todo y no hagan nada. No sean tan holgazanes y háganlo, razonen. Y después sí, si no sale, bueno. Pero
la idea es la misma. Utilizar, haciendo ese dibujo del área encerrada entre menos 0,1 y 0,25, usando la simetría de la curva, y después, lógicamente, si necesitan algún dato, van a tener que usar la tabla. Esa es la idea. Esa es la ayuda que doy. Bueno, muy bien. Ya está. Listo, me voy. Me voy porque me tengo que ir. Me voy a tomar un café, ya vuelvo, todo. Ustedes repasen todo y repasen los videos anteriores. De esto no me olvidé nada de decir. Creo que no me olvidé nada de decir de todo el respecto que estábamos hurgando. No, no me olvidé nada del tintero. Creo que dije todo. Pero vean el trabajo de Kasserman. Muy bonito. What's normal? What's normal? What's normal? ¿Nosotros somos normales o anormales? No importa eso. What's normal? ¿Qué es normal? Bueno, es un lindo paper para que le despertó la curiosidad o el que sabe de matemática, todo bien. Y justamente así, con expansiones asintóticas, es como uno aproxima valores de esto, esta integral que es bastante espantosa haciendo expansiones de Taylor y bastante impráctico. Con expansiones asintóticas se logran muy buenas aproximaciones y se construye esa tabla de distribución normal que muchos no saben de dónde sale. Por más que hayan aprobado el final de estadística, yo cuando aprobé el final de estadística no sabía ni tampoco de dónde salía. Hasta que después con los años me di cuenta de que sí, estudiando series asintóticas o métodos de aproximación, logré entender de dónde sale la tabla de distribución normal. Bueno, ahora me voy porque si no se enfría el café. Repasen todo, vean todos los videos anteriores y nos vemos en unos minutos. Pero primero resuelvan el problema antes de ver el próximo video. Y si no, vean el próximo si tiran la toalla. La idea es que no tiren la toalla. Es esfuerzo. Vamos a poner cerebro. No se dejen engañar por la inteligencia artificial. Eso es una mentira enorme. No existe. No existe la inteligencia. La mejor inteligencia es la cerebral. Los invito al próximo video. Chau, chau.